Vamos a desarrollar algo muy similar a lo que hicimos con el ejercicio de la mediana, no sé si lo recuerdan. El ejercicio de la mediana, pues lo hicimos en visual. Hagan de cuenta que lo primero va a ser lo mismo, pero para un arreglo bidimensional en lugar de un arreglo unidimensional. Entonces, bueno, vamos a empezar creando nuestra aplicación. Sería FD. Hoy estamos a 29, ¿verdad? Y aplicación matriz visual. Va a ser visual hasta cierto punto, ¿no? Porque para que fuera completamente visual, el usuario podría interactuar con los elementos de la matriz y no va a ser así. Bueno, entonces, como va a ser una interfaz visual, pues vamos a agregarle el frame. Le agregamos un frame. Y va a ser, le voy a poner JFrame matriz. Y pues de una vez lo pongo como principal. Entonces, pásale. Ok. Bueno, entonces ahí quiere decir que ya, al ejecutar, pues ya debe verse ahí el frame. Bueno, así recordando rápidamente lo que hicimos en el ejercicio de la mediana, para pedirle al usuario el número de elementos, lo hicimos a través de un spinner, pero era una sola dimensión. Ahora van a ser dos dimensiones, vamos a utilizar dos spinners, uno para los renglones y otro para las columnas. Vamos a empezar a poner ahí los componentes. Entonces sería este va a decir renglones. Y vamos a poner ahí un spinner. Le voy a cambiar el tamaño de la letra a 18. Y bueno, voy a duplicar esto. Pero dejen poner este un poco más grande. Algo así. Entonces, lo voy a duplicar. Y aquí va a decir columnas. El usuario va a decidir cuántos renglones y cuántas columnas. Lo que no va a decidir son los datos. Los datos los vamos a generar aleatoriamente. Bien, entonces vamos a agregar una serie de de botones más bien. Bueno, voy a poner un botón. En el ejercicio de la mediana pusimos, creo que crear arreglo. Así le pusimos al botón. Ahora le voy a llamar dimensionar. Bueno, este va a decir dimensionar. Que es lo mismo, va a dimensionar, le va a poner tamaño y va a crear el arreglo. Entonces aquí le cambio el tamaño de la letra. Y bueno, voy a duplicar esto. Otro botón que diga aleatorios. Y luego otro botón que diga promedio. Y voy a agregar otro botón que de momento ahorita no le voy a poner nada. O sea, bueno, sí le voy a poner pendiente aquí. La idea es, como les digo, crear la base del proyecto. O sea, lo que hagamos aquí, pues prácticamente lo van a hacer todos. Y luego ya, según lo que les toque, de las operaciones que vienen en el enunciado de proyecto, les van a tocar dos. Y aquí yo voy a hacer alguna, después alcanzar a hacer alguna, obviamente ninguna de las que vienen en el proyecto, algo diferente, una opción diferente.
Bueno, entonces ahora voy a agregar por aquí una etiqueta y esta va a decir suma. Suma y le voy a cambiar el tamaño de la fuente. Estamos trabajando sobre la interfaz. Y luego otra etiqueta que diga, no, bueno, sí, aquí es donde va a ir la suma. Pues la dejo por ahí, la hago más grande, ahí va a ir la suma. Le voy a cambiar el color de fondo, el tamaño de la letra, lo voy a poner a 20. Y el opaco, y bueno, vamos a quitar esto, ¿sí? Voy a duplicar estos y acá va a decir promedio. Bueno, ahí vamos a ponerlo por ahí. Promedio. A ver. Así. Más o menos así quedaría. Y de la misma forma que en el de la mediana, vamos a que el usuario pueda ver los elementos de la matriz. Fíjense que hay un componente aquí en la paleta, es una tabla. Se llama table, ese componente, porque es la representación de una matriz, de un arreglo bidimensional. Nada más, sería magnífico utilizarlo para nuestros ejercicios, pero necesitaremos algún tiempo para pues, poder explicar cómo trabajar ese componente, porque ya no es tan sencillo, ya no es tan simple como un JText o un JLabel. Ya ese trae muchas más funciones. Bueno, entonces, pues ni modo, no lo vamos a poder usar, pero es el apropiado para que el usuario pudiera capturar datos en una matriz. Hagan de cuenta que es como un pequeño Excel, ¿no? Una tablita. En su lugar vamos a utilizar el JText Area. Ahí vamos a mostrar nosotros los elementos de la matriz. Buenos días. Bueno, este es un componente que nada más va a mostrar, por lo tanto, vamos a quitarle que no sea editable, a quitarle esto, que no sea editable. Y voy a cambiar el fondo, pues un color, no sé, algo así. Está un poco, voy a escoger uno más clarito. Nada más para distinguirlo del frame, ¿no? Y entonces, pues ahora sí vamos a empezar a ponerle nombres a todos los componentes. Este sería JSpin renglones. Acuérdense en los proyectos ponerle nombres a los componentes. Para ustedes es muy, bueno, digo a los que no le ponen, ¿va? Como que no le dan importancia porque ¿para qué se los pongo si yo los identifico rápidamente? En ese ratito, pero yo necesito analizar el código para saber qué hace ese componente. Pues es más tardado. Entonces, bueno, para cuestión de mantenimiento es necesario ponerle nombres a los componentes. JSpin, se va a llamar columnas. Luego, de una vez, se va a llamar JText matriz. No es un, buenos días, no es un JText field, es un JText array. Se va a llamar JText matriz. Luego, se va a llamar JBoot dimensionar. Aleatorios. Promedio. Y bueno, ese como está pendiente, ahorita no le voy a, porque luego se lo voy a tener que cambiar. Y luego se va a llamar JLab suma.
y este J ley promedio. Muy bien. Bueno, hago mucha referencia al ejercicio de la mediana porque la idea inicial es la misma. Allá para un arreglo unidimensional, aquí para una matriz. Entonces, la matriz que nosotros creemos tiene que ser la misma para todos los botones. O sea, todos los botones tienen que ver la misma matriz. Entonces, por eso la vamos a declarar aquí, a nivel general, a nivel del frame. Aquí vamos a manejar una matriz de enteros, así. Pero no, en este punto no sabemos el tamaño. El tamaño es hasta que lo ejecutemos y el usuario le mueva ahí a los spinners. Entonces, por eso aquí nada más se declara el puro nombre. ¿Sí? Todavía no se crea la matriz. Es el puro nombre. Se le llama la pura referencia. Bueno, entonces, eh, nos vamos ahora al primer botón, que es el de dimensionar. Este es el que le va a dar tamaño a la matriz. Nos vamos a dimensionar. Fíjense, aquí en este botón, si nosotros hiciéramos algo como esto, int, doble corchete, doble juego de corchetes, matriz igual, simplemente por el color vemos que esta matriz no es la misma que esta. Esta matriz es la misma para todos los botones. Lo que haga un botón, cuando otro botón utilice esa matriz, pues lo va a hacer sobre los datos que hizo el botón anterior. O sea, es la misma matriz. En cambio, si lo hiciéramos de esta manera, pues esta matriz es local al evento. Y otros botones no se darían cuenta qué pasó con esta matriz. Por eso la declaramos acá arriba y hasta pone un color diferente, pero aquí en este momento no sabemos el tamaño. El tamaño lo sabemos en el evento del botón dimensionar. Bueno, entonces para que sea la misma matriz, quitamos esto y nos estamos refiriendo a la misma, ya le cambió el color. Bueno, este va a ser un new entero y entonces ahí ya me está adivinando que son dos dimensiones. Los vamos a tomar del valor que tengan los spinners. Entonces aquí le diríamos jspin, bueno, borramos todo esto, es el tamaño de la primera dimensión. Jspin, renglones. Pero saben, bueno, tiene una función que se llama getValue y es la que me regresa el valor que tiene el spinner. No hay un getText, es un getValue, pero me lo regresa como object. Si me lo regresara como cadena, como lo hace el campo de texto, el getText, pues yo lo tendría que cambiar con el integer.parseInt. En este caso, como me regresa un object, el object sí puede convertirse directamente con un cast. ¿Sí? Entonces, el valor que me está regresando lo estamos convirtiendo en un entero. La dimensión es un entero. Y luego acá, bueno, lo pongo abajo para que se aprecie mejor. Le vamos a pedir al otro spinner qué número trae ahí. GetValue. Y otra vez, bueno, es getValue. Ahí está. Y pues también hay que convertirlo entero. Ahora, ya con esto estamos creando la matriz del tamaño que me dijo el usuario en los spinners. Pero el usuario no ve nada. Para eso tenemos el JTextArea. Para que el usuario vea qué fue lo que creó. Lo que muestra el JTextArea es una representación de la matriz. No es la matriz en sí. Es una representación de la matriz en una interfaz. Bueno, entonces, aquí es donde hay que recordar cómo lo hicimos en el de la mediana. Mandamos llamar una función que creamos que se llamaba mostrar arreglo. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la misma idea. Vamos a crear una función. Las funciones las ponemos aquí abajo. Bueno, ustedes en el proyecto ya se dieron cuenta que la pueden poner casi en cualquier lado del frame, siempre y cuando no esté ahí entre los, digamos que no esté dentro de un evento. Pero ponerlo en otro lado, no me se imaginan lo que batallé para encontrar las funciones. Porque cada quien las puso donde quiso. Y yo, es que no puso función. Y no, es que está escondida quién sabe dónde. Por eso yo sugiero, o sea, estas sugerencias no son porque no funcione o que lo que haga no está bien. Estamos pensando en
que el código lo vamos a tener que volver a ver pues para darle mantenimiento, entonces, si no adoptamos este tipo de reglas o podemos decir, de buenas prácticas, entonces luego el mantenimiento se vuelve muy complicado. Y bueno, y estas son reglas que yo estoy estableciendo porque creo que para lo que estamos viendo es lo mejor. Entonces, por eso les pido que las funciones las pongamos siempre aquí, no entrelazadas ahí entre todos los eventos y tengo que andarlas buscando a ver dónde están. Bueno, entonces aquí las voy a poner. La función va a mostrar los elementos de la matriz, por lo tanto se va a llamar, no va a regresar ningún resultado, es void, se va a llamar mostrar matriz. No requiere parámetros porque todos los elementos que va a usar son parte del frame. Bueno, entonces recordando un poquito, esto que vamos a hacer aquí ya lo hicimos en la aplicación en consola. Voy a recuperar la aplicación consola de ayer. Porque lo que vamos a hacer es exactamente lo último. Cuando mostramos, ¿se acuerdan que al final mostramos los elementos de la matriz? Aquí está cómo los mostramos. Con dos ciclos, el primero recorre los renglones, el segundo recorre las columnas. Y por cada elemento, aquí le damos system out porque lo mostramos en la consola. Acá lo vamos a mostrar en el JTeX Area, pero la lógica es la misma. También cada renglón tiene que dar un brinco de línea para que no se vea todo en el mismo renglón. Bueno, es la misma situación. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera. El JTeX Area inicialmente pues no debe tener nada. Vamos a borrarle lo que tenga el JTeX Area. JTeX matriz se llama setText. Así. Luego, vamos a recorrer con dos ciclos. En el caso del ejercicio de ayer, las variables con las que recorríamos los ciclos ya no las declarábamos dentro del mismo ciclo, porque como lo íbamos a usar varias veces, pues las declaramos desde un principio, porque estamos en el mismo bloque. Pero acá, pues vamos a recorrer nada más en esta función. Por lo tanto, yo puedo declarar la R y la C dentro de los ciclos, o las puedo declarar afuera también. Entonces le diría for int R igual 0. Y aquí tenemos un pequeño problema. Vamos a comparar contra este. ¿Hasta dónde llegó el primer ciclo? ¿Cuál fue su límite? El número de exámenes, ¿no? Porque el número de exámenes nos representaba ayer el número de renglones. Pero yo pregunto acá, ¿hasta dónde debe llegar? ¿Tenemos alguna variable que me identifique el número de renglones? Aquí no tenemos ninguna variable. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para conocer el número de renglones de la matriz? Bien, a ver, me voy a referir ahora a los arreglos unidimensionales. Por ejemplo, aquí, este es un arreglo precios, ¿sí? Es un arreglo unidimensional. Si yo le digo precios.len, ¿cuánto vale aquí? 7, ¿verdad? Entonces, la propiedad len me dice cuántos elementos tiene el arreglo. Bueno, entonces, acá en la matriz, ahora voy a ver la matriz, esta matriz. Si yo le digo calificaciones.len, ¿cuánto vale? En este ejemplo en particular, en este. ¿Cuántos elementos tiene la matriz? Jóvenes. O sea, estamos con esta matriz ahora. En particular esta que estamos viendo que es de 3×4, ¿sí? Entonces, si yo le digo calificaciones.len, ¿cuánto creen que me va a regresar? ¿Qué valor me va a regresar? Acá me dijeron más o menos rápido que 7. ¿Acá cuánto me va a regresar? Digan un número. 12. Yo también pensé que 12. Cuando la primera vez que lo usé yo pensé que era 12, pero no me regresa 12. Me regresa 3. ¿Sí? Entonces vamos a redefinir la propiedad len de los arreglos. La propiedad len me regresa el tamaño de la primera dimensión. Acá, como solo tenemos una dimensión en
pues coincide con el número de elementos. El len me regresa el tamaño de la primera dimensión. Entonces vamos a ponerle por aquí. Tamaño de la primera dimensión, ¿sí? Que por convención nosotros dijimos que la primera dimensión son los renglones, ¿va? Bueno, entonces aquí, está muy amontonado ahí. Bueno, ahí ya tenemos el límite hasta dónde van a llegar los renglones. Nos regresamos acá y le decimos matriz.len. Ahí, matriz.len me va a regresar el tamaño de la primera dimensión, o sea, el número de renglones. R más más. Pero ¿cómo le vamos a hacer con las columnas? Porque aquí el otro ciclo, for in c igual 0, yo sé que siempre empieza de 0, pero ¿hasta dónde llega? C menor. Y ahora, ¿cómo le pregunto a la matriz cuántas columnas tiene? No tengo una variable que me diga exámenes. En los exámenes, si tuviera, en el ejercicio de ayer, le puse exámenes sin problema. Pero, ¿cómo le hago para preguntarle a la matriz? Va a haber contextos como este, que yo no tengo una variable que me diga cuántas columnas. Pero sí se lo puedo preguntar a la matriz. Así como le pregunté cuántos renglones tiene, le puedo preguntar cuántas columnas. Vamos a ver de qué manera. Aquí, tamaño de la primera dimensión, o qué es el número de renglones, ¿verdad? O filas, como le llaman algunos. Entonces, a ver, voy a poner esto. Esto lo voy a poner acá. Y vamos a decir, nuestro arreglo se llama calificaciones. ¿Sí? Bueno, calificaciones, cada renglón tiene su propia dimensión. O sea, si yo le pongo aquí un 0, yo sé que es un arreglo bidimensional, pero puedo invocar nada más un elemento de la primera dimensión. Y luego le pongo aquí punto len, me va a decir cuántos elementos tiene el renglón 0. ¿Cuántos tiene? El renglón 0. Aquí específicamente me va a regresar el número de elementos del renglón 0. ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos elementos tiene el renglón 0? Tiene 4. ¿Cuántos elementos? Porque son 3 renglones, ¿no? ¿Cuántos elementos tiene el renglón 1? 4, ¿eh? ¿Y cuántos elementos tiene el renglón 2? Los mismos. Ahora, ¿por qué Java se la complica tanto ahí? Porque permite, fíjense, podríamos manejar una matriz donde cada renglón tuviera un número diferente de elementos, que son las matrices identadas. O sea, una matriz, hagan de cuenta así como un crucigrama, ¿no? Claro, eso es como que está más difícil que los usemos. Para algo deben servir. En algún momento alguien los puede necesitar. Pero en general, pues una matriz siempre va a ser uniforme. Cada renglón va a tener el mismo número de columnas. Y si ustedes se fijan, esto que viene aquí, esto que está aquí, viene siendo el contador R. ¿Sí? Entonces, acá vamos a decirle que va a llegar hasta matriz subíndice R punto len. Por lo tanto, cuando la R valga 0, me va a regresar el número de elementos del renglón 0. Cuando la R valga 1, ya sé que todos valen lo mismo. ¿Sí? C++. Bueno, entonces ahí ya estamos diciéndole con la pura matriz. O sea, la pura matriz me dice cuántos renglones y cuántas columnas tienen. No necesito tenerlo en una variable como si lo teníamos ayer. Bueno, lo teníamos porque así era el problema. Bueno, entonces, aquí recordando lo que hicimos ayer para mostrar la matriz, vamos a darle salida, no, pero en el JText matriz vamos a agregar el elemento de la matriz.
matriz que está, el elemento que está en el renglón, según lo que valga la R, según lo que valga la C. Y le vamos a agregar dos espacios. 1, 2. ¿Sí? Ahí están, dos espacios. Bueno, y pues así, lo va a mostrar. Y luego, vamos a, cuando ya creamos la matriz acá en el botón dimensionar, pues ya vamos a decirle que la muestre. Mostrar matriz. Y mostrar matriz pues va a ser todo esto, ¿sí? A ver, ejecutamos. Ayer les comentaba que procuren no hacer pruebas con matrices cuadradas, a no ser que lo que estén probando tenga que ser sobre una matriz cuadrada, porque el problema, la gran mayoría de los problemas en las matrices, en los arreglos, pues es el recorrido que hacemos con los ciclos, con los subíndices, y cuando le ponemos el mismo, a veces se encubre errores que tenemos porque hacemos un recorrido al revés y no nos damos cuenta porque pues es el mismo tamaño. Bueno, entonces aquí le vamos a darle dimensionar y pues sí, si ustedes cuentan estos ceros deben ser 24, pero pues están en el mismo renglón. Lo mismo que nos pasó ayer. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Cada vuelta que dé o cada vez que cambie el renglón hay que brincar de línea. Eso es responsabilidad del primer ciclo, que es el que controla los renglones. Entonces, en este primer ciclo, no habíamos puesto llaves porque el primer ciclo solo ve otro ciclo y el segundo ciclo solo ve un append. Bueno, ahora el primer ciclo va a haber dos instrucciones. Uno, agregar el elemento y el otro, brincar de renglón cuando acabe de agregar todas las columnas. Entonces vamos a requerir aquí una llave y cerrarla por acá, que agrupe el primer ciclo. Va a agrupar un ciclo, que es el que pone todos los elementos de las columnas, y luego una instrucción para que brinque de línea. Entonces aquí sería jtext matriz append. Vamos a agregar un brinco de línea, ¿sí? Así. Vamos a ver qué tal. Dimensionar. Ahí sí ya se ven, nada más que muy pequeñitos, ¿verdad? Voy a cambiar el tamaño de la fuente y el color de la fuente y tal vez lo pongo en negritas, pues para que se vea mejor. Entonces, eso ya es pura estética, son propiedades del JText Area. Le vamos a poner aquí que ponga a tamaño 18 y luego el color de la fuente la vamos a poner en azul, por ejemplo. Y bueno, esta misma fuente la voy a poner en negritas. Ahí está, ¿sí? Probamos. Y ahora sí ya se ve un poco, ya se ve mejor. Son 7 renglones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 5 columnas. Ahí, pues, cuando creo el arreglo, pues son puros ceros, ¿verdad? El usuario, como les digo, como le quitamos la edición a este componente, pues no puede modificar nada de lo de aquí. El usuario en este ejercicio no se va a meter para modificar o capturar datos. Los vamos a generar de manera aleatoria. Entonces, vamos ahora a codificar el botón de aleatorios. Que el botón de aleatorios, ¿qué tiene que hacer? Pues otra vez recorrer toda la matriz con los dos ciclos y en cada elemento poner un valor aleatorio. Entonces, y después de que acabó, mostrar la matriz. Así es que nos vamos al botón de aleatorios. Va a recorrer la matriz otra vez. Bueno, necesitamos un random. Agregar la librería. Y vamos a recorrer cada elemento con dos ciclos.
por R igual 0, R menor que matriz.len es el tamaño de la primera dimensión, número de renglones. Y luego, ¿cuál es el tamaño mínimo de una matriz? ¿De cuánto por cuánto? De 1 por 1. Entonces, si ustedes se fijan, el renglón 0 siempre va a existir, ¿no? Y la columna 0. ¿A qué voy? A que en algunos contextos no vamos a tener la R que va avanzando sobre los renglones. Y aún así, ¿cómo le preguntaría yo a la matriz el tamaño del número de columnas? Se lo puedo preguntar al renglón 0. Puesto que nuestras matrices son uniformes, siempre van a ser uniformes, pues da lo mismo que le pregunte a cualquier renglón. Todos me van a dar la misma respuesta, como lo vimos aquí. Yo le pregunto al renglón 2 y me dice un 4, al renglón 0 y me dice un 4. Y si tuviera más renglones, a cualquiera que le preguntara, me va a regresar un 4. Entonces, quiere decir que siempre se lo puedo preguntar al renglón 0, porque ese siempre va a existir. El 1 no sé, el 2 tampoco, pero el 0 siempre va a existir. Esté dentro de un ciclo o no esté. Así es que es lo que voy a usar aquí. Ahora va a ser las columnas C, matriz, y aquí le puedo poner la R igual que en el otro, pero también le puedo poner un 0. Un 1, un 2, un 3 no, porque yo no sé cuántos renglones puso el usuario, pero por lo menos puso 1. Entonces aquí sería len, ¿sí? Len, y luego C++. Después vamos a poner un valor, o sea, una asignación, matriz, renglón R, columna C. Para que se vea más parejito, voy a generar puros valores de 2 dígitos. Pasan. Puros valores de 2 dígitos, ¿sí? Entonces sería azar, next, in, y aquí le vamos a decir que del 10 al 99. Y así pues todos van a ser de 2 dígitos. Bueno, ahí llena la matriz. Ahora vamos a mostrarla. Y ahí queda. ¿Mm? Revisamos. Dimensionar aleatorios. Y ya me puso aquí los datos, ¿sí? De 1 por 1. Ahí está. ¿Eh? Claro, sí puedo usar matrices cuadradas, no digo que no, pero que no sean puras pruebas con matrices cuadradas. Esta es una matriz cuadrada. Muy bien, ahora vamos a calcular el promedio. El promedio, pues no va a cambiar aquí nada, aquí no se va a reflejar ningún cambio. El promedio es recorrer otra vez toda la matriz, desde principio a fin, con los 2 ciclos, y luego dividirlo entre el número de elementos. ¿Sí? Ok, entonces sería, vamos a hacer el cálculo de la suma y el promedio. Necesitamos un acumulador. Es entero, ¿eh? Suma. Fíjense que si es entero, pero si es entero, lo voy a dividir entre otro entero y el promedio no me va a dar con decimales. Entonces, por esa razón, mejor lo voy a declarar doble. Para que a la hora de que haga la división, si me dé decimales. Suma es igual a 0. Entonces, vamos a recorrer otra vez, pues es esto mismo. Vamos a recorrer toda la matriz. Aquí le puedo poner 0, le puedo poner R. Le pongo aquí una R, ¿verdad? Porque estamos dentro del ciclo y la R va cambiando. O sea, la R va tomando un valor dentro de los límites de la primera dimensión del arreglo. Y bueno, aquí lo que va a hacer es sumar. Suma más igual matriz, el elemento que está en el renglón R y la columna C. Ese ya, con eso tendríamos la suma de todos los elementos. ¿Cómo se calcularía el promedio?
¿Suma entre qué? Matriz punto len. Ese es el número de renglones. ¿Sí? Lo tengo que multiplicar por el número de columnas, ¿no? Y aparte, pues lo debo encerrar entre paréntesis. Bueno, ¿cómo tengo? Ya no estoy dentro del ciclo, ¿eh? La R ya no juega aquí. La R ya está, ¿sí? Entonces ya estoy fuera. ¿Cómo le pregunto a la matriz cuántas columnas tiene? Matriz cero, ¿va? Porque el cero siempre va a existir. Entonces aquí, acá era opcional ponerle R o cero, pero acá no. Acá ya estoy fuera. La R ya no me representa nada porque no estoy dentro del ciclo. Bueno, sí representa algo, pero si le pongo la R, pues voy a tener problemas. Acá sí tiene que ser el cero. Entonces sería matriz cero punto len. Claro, esto tenemos que dividirlo, perdón, encerrarlo entre paréntesis para que primero haga la multiplicación y luego la suma, perdón, la división. Ahora, ya vamos a darle salida. JLeib suma, tenemos JLeib suma ctext y vamos a decirle ahí que ponga la suma convertida a cadena. Lo mismo con el promedio. JLeib promedio. Entonces aquí será promedio. ¿Así? Ok, entonces probamos. Voy a poner primero así varios. Dimensiono aleatorios y luego promedio, ¿sí? Nada más que pues ahí tendríamos que revisar si es cierto que está haciendo eso. Voy a poner una matriz más pequeña, mucho más pequeña, de 3 por 2. Dimensiono aleatorios y a ver si alguien por favor puede sumar esos valores. Como quieran. Hay que sumarlos todos. O sea, el botón promedio está recorriendo por renglón. O sea, está sumando 36 más 79 más 43. Está recorriendo por renglón. Sí, todo. 321. Y, gracias, entre, ¿cuántos elementos son? Son 6, ¿no? Entre 6. No, sí será. A ver, es 321 entre 6. 53.5. Ok. Bueno, ahora hasta aquí, hagan de cuenta que es en el proyecto todos tienen que ser algo como esto. Donde va a cambiar es en los procesos que van a hacer sobre la matriz. Bueno, voy a hacer lo siguiente. Vamos a calcular o vamos a mostrar el proceso que voy a hacer, pues no viene en el proyecto, es diferente, pero nada más para dar la idea. Dice ahí en el proyecto, en el enunciado, que el resultado del proceso lo tienen que mostrar en otro JText área. En el primero se crean la matriz y se muestran los datos. Pero lo que diga, si por ejemplo dice, les tocó sumar el primer renglón o cualquier renglón, entonces en otro JText área, el usuario tendría que escoger cuál renglón quiere sumar y le dan ahí sumar y entonces en el otro JText área nada más se deberían ver los elementos del primer renglón, lo que está sumando nada más. Yo ahorita lo voy a hacer con los números pares. Quiero que, aquí le voy a cambiar el nombre, va a decir pares. Lo quise poner de una vez porque luego me desacomoda todo. Entonces, aquí va a decir pares. La idea es que me muestre los puros pares que haya generado. Entonces, y este se va a llamar JBoot pares. Y voy a necesitar otro JText área para mostrar el resultado. Entonces sería, lo voy a duplicar, lo voy a poner aquí. Algo así. Bueno, este se va a llamar JText matriz resultante. Salud.
Entonces, la idea es la siguiente. Defino mi tamaño de la matriz, dimensiono, aleatorios, y cuando le dé pares, acá se deben ver los puros pares. O sea, por ejemplo, este no se vería, este sí. Nada más que el usuario quiere que se vea en su lugar. A ver, entonces, lo que vamos a hacer es recorrer la matriz, así otra vez, con dos ciclos, todos los elementos, e ir preguntando si es par. Si es par, lo vamos a agregar a este JTeX área, y si no es par, no lo vamos a agregar. Y aparte lo vamos a sumar y lo vamos a contar para calcular el promedio nada más de los pares. Yo le doy aquí pares, aquí se deben ver puros pares en su lugar, y aquí la suma y el promedio de esos pares. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a codificar este evento. Voy a tomar como referencia el botón del promedio, porque es parecido. Tomo este y luego sí necesito una suma, pero también necesito, no voy a sumar todos los elementos. Aquí no utilicé un contador para los elementos porque sé que al final es la multiplicación de renglones por columnas, es el total de elementos. Pero aquí necesito llevar un contador de los que son pares. Entonces voy a declarar una variable que se llame pares, va a ser un contador, va a empezar en ser. Bueno, entonces este ciclo o estos dos ciclos van a recorrer cada elemento de la matriz y cada vez que se encuentren un par lo van a agregar al JTeX matriz resultante. Bueno, entonces necesitamos inicializar ese JTeX matriz resultante. Vamos a ponerle que empiece en nada. Y luego, aquí, por cada elemento, no siempre lo voy a sumar. Aquí siempre lo suma. Voy a quitar esto. No. Cuando estoy ahí, lo que haga es para cada elemento de la matriz, según lo que valga la R y la C. Bueno, entonces voy a preguntar si matriz, si el elemento que está en el renglón R, columna C, ¿cómo le preguntamos si son pares? Si es par el número. Módulo 2 dividido en módulo 2 que me dé 0. Entonces, si esto, mod 2, me da 0, quiere decir que es par. El elemento que está en ese renglón y columna es par. Y si es par, voy a hacer varias cosas, por eso pongo un bloque. Primero voy a sumarlo. No siempre, solo voy a sumar los pares. Entonces, suma más igual matriz RC. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer también? Pues voy a contar los pares. Voy a incrementar el contador de pares. Pares más. Ya encontré un nuevo par. Y lo voy a poner en el JTeX área resultante, matriz resultante. Le voy a decir JTeX matriz resultante append. Voy a agregar ese elemento, el que está en esa posición. Y con los dos espacios de separación. Así. El promedio va a ser la suma entre ¿cuánto? ¿Siempre son 6? Es el promedio de los puros pares. Pues de la variable pares, ¿verdad? La variable pares me dice cuántos pares fueron. Y la variable suma solo sumó los pares. Bueno, entonces eso queda igual, ¿verdad? A ver, vamos a ver qué resulta ahí. Cuando yo le dé pares, aquí se deben ver los puros pares. Y si se ven. A ver, del primer renglón está el 24, el 97 no, el 48 sí, este tampoco. O sea, sí se ven nada más los pares, pero el usuario dice, es que eso, pues no, yo no aprecio bien, realmente los quiere ver en su lugar. Entonces, eso hace que aunque no sean pares, tengamos que escribir algo para que ocupen un lugar en la posición donde no hay par. Entonces,
Por ejemplo, aquí el 24 sí está bien que lo ponga acá, pero el 97 no lo debe poner, pero sí debe poner un hueco ahí porque ahí va un non. De tal manera que al poner los huecos en los nones, pues los pares van a estar en su lugar. Entonces, bueno, aparte tenemos que brincar de línea cada vez que cambie el renglón. Bueno, eso ya vimos cómo, que tenemos que decirle al primer ciclo que cuando termine de recorrer todas sus columnas, cuando ya termine, que brinque un renglón. Entonces aquí le diríamos, matriz, bueno, jtext, matriz resultante, append un brinco de línea. Eso es para que porte cada vez que cambie el renglón, se vaya a otra línea. Pero acá también cuando no es par, o sea, aquí el else quiere decir que no es par, ¿verdad? Entonces ahí también le vamos a decir que agregue algo al jtext, matriz resultante, append, que agregue los espacios que ocuparía, pero como es non, pues no se pone. ¿Cuántos espacios estamos considerando? Pues dijimos que los dígitos que generamos son dos, ¿va? Siempre es del 10 al 99, siempre son dos dígitos, más los dos espacios, entonces son cuatro. Entonces yo pondría cuatro espacios aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Es el lugar en donde iría el non. Pero eso van a quedar los huecos y yo en lugar de poner un espacio, el primero, voy a poner un guión medio. Eso dice el enunciado también, ¿eh? Que pongan un guión medio. A ver, entonces vamos a probar. Cuando le dé pares, deben aparecer los pares, pero en su lugar. Miren, aquí 33, todos estos son ones, aparecen puros guiones. Aquí es el primer par, aquí 48. Ahora, si ustedes se fijan, se ve un poquito movido. Y porque, bueno, lo que sucede es que los tipos de letra casi todos son proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que no ocupa lo mismo una M, por ejemplo, que una I latina. No ocupa lo mismo un 1 que un 9 en espacio físico. Normal, porque así pues se usa en la práctica, ¿no? En los textos. Pero hay ocasiones en que queremos que sean uniformes los caracteres. Entonces, hay tipos de letra que son no proporcionales, en donde cada carácter ocupa exactamente el mismo espacio. No importa que sea un punto, una M, un 1, todos ocupan el mismo espacio físico. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es cambiar el tipo de letra del segundo. Aquí. Lo voy a hacer un poco más amplio porque va a ocupar más espacio. Y le voy a cambiar el tipo de letra S. ¿Sí? Hay un tipo de letra que es no proporcional. Son poquitos. Antes, en la era de los picapiedra que usábamos nosotros, los tipos eran no proporcionales. Pero luego no era en muchos contextos no era muy estético, no era bien visto, entonces por eso hay muchos tipos de letra y la mayoría son proporcionales. Ocupa el espacio según la figura del carácter. Bueno, hay uno que se llama Courier. Caray, ¿qué hice? No sé. Acá, ¿verdad? Se llama Courier. ¿Dónde quedó? Ahí está, Courier New. Ese es no proporcional. Es más, acá se ve un ejemplo, ¿no? Cada letra, la I, por ejemplo, ocupa lo mismo que la T. Bueno, entonces le vamos a decir OK. Y vamos a probar. ¿Sí? Ahora sí se ve parejito. Primera columna, segunda columna, y se ve, nada más, aquí me está poniendo los puros. Para que esto fuera parejo, pues tendríamos porque aquí dice el usuario, caray, como que se ve diferente, ¿no? Bueno, para que fuera parejo, pues aquí también le cambio el tipo de letra. Aquí también le pongo el Courier.
Está, le pongo el Fourier para que lo vea igual. Entonces sería, y bueno, creo que necesitamos, el Fourier, cada letra, cada carácter ocupa un poquito más de espacio. Todos ocupan lo mismo. A ver ahí. Aleatorios, se ve más parejito. Ya se ve igual, ¿no? Bueno, más así es la idea del proyecto, ¿eh? Nomás que a ustedes no les va a tocar que pares, les va a tocar otra cosa, según lo que dice ahí el enunciado. Muy bien, entonces, ahí le vamos a dejar. Recuerden que